Continuamos con la unidad de tarifas en el punto número 3 de la primera parte y vamos a hablar sobre los criterios para la definición de tarifas. Recordemos lo dicho en la introducción de esta unidad. Denominamos tarifa de transporte a los precios que cobran las empresas de transporte por los servicios que prestan. Existen básicamente tres criterios para la definición de tarifas. Tarifas en función del volumen, tarifas en función de la distancia y tarifas en función de la demanda. Las tarifas en función del volumen, sabemos que el costo de un servicio de transporte tiene una directa relación con el volumen transportado, ya lo vimos en la unidad 4. Al definir una estructura de tarifas basadas en este aspecto, en el volumen, se observa que aquellos envíos de grandes volumen poseen una proporción de tarifas más bajas. Para el cálculo de las tarifas en función del volumen transportado, se deben conocer los límites de carga asociados cada uno a una tarifa diferente. De esta manera, para saber el precio fijado al transporte de cierta carga, se interpola entre las tarifas correspondientes a los valores límites de carga, fijándose la tarifa definitiva. Por otra parte, es habitual que se establezcan tarifas especiales para determinados volúmenes de carga, los cuales difieren de las que se aplican a productos enviados en cantidades menores. Tarifas en función de la distancia. De acuerdo con el modo de transporte y el tipo de mercancía transportada, las tarifas pueden o no variar con la distancia recorrida desde el origen a destino. Es posible diferenciar entonces entre tarifas en función o tarifas uniformes, tarifas proporcionales a la distancia y tarifas basadas o no en costos. Tarifas uniformes. En este caso de las tarifas uniformes se fija un solo precio sin considerar el origen y el destino de la carga, es decir, que no varía con la distancia. Sin duda, esta estructura de tarifas no puede ser aplicada a cualquier servicio o modo de transporte, sino solo a aquellos en los que los costos de servicio no representan el mayor porcentaje de los costos totales. Esta estructura de tarifas se aplica en algunos casos de correos de primera clase, en donde el mayor porcentaje del costo total recae en el manejo y tratamiento de la mercancía y no en el transporte en sí. Tarifa proporcional. Contrariamente a la estructura de tarifas uniformes, esta se aplica cuando los costos de servicio del modo de transporte representan un porcentaje significativo del costo total del servicio o del producto que se está prestando. Así sucede en el transporte automotor de cargas y en menor medida en el transporte aéreo. En este caso, para determinar las tarifas de cada servicio, basta con interpolar valores a partir de límites mínimos y máximos definidos en función de la distancia. Esta estructura presenta un inconveniente. Se trata de la tendencia a incrementar exageradamente los precios para el transporte a larga distancia. Tarifas basadas en el costo. Al incluir los costos de terminal en las tarifas de servicio, la variación del costo con la distancia de transporte mantiene una tendencia de aumento para la relación, pero la relación va disminuyendo a mayores distancias. Esta situación también se aplica a los costos y tiempos de carga y descarga, aunque no exista una terminal propiamente dicha. Lo que venimos diciendo resulta comprensible rápidamente, ya que a mayores distancias existen mayores posibilidades de distribuir los costos fijos y de terminales de los diferentes modos de transporte. Tarifas no basadas en el costo. Con el objeto de simplificar la publicación de tarifas en el marco de la competitividad, se establecen ciertos casos de tarifas no relacionadas directamente con los costos del servicio. De esta manera se fijan tarifas únicas que cubren áreas específicas. Veamos en el gráfico de la figura
1.1 y notemos que hay tramos horizontales que representan esas zonas en donde se agrupan las tarifas. Esta estructura se utiliza frecuentemente en los casos de productos a transportar a largas distancias y cuyos productores o mercados se encuentran agrupados en zonas específicas. Es conveniente encontrar un equilibrio entre las ventajas de la simplificación y la posible discriminación de tarifas. Tarifas en función de la demanda. Al considerar el factor demanda, se pretenden fijar tarifas que no superen el límite por encima del cual el usuario considere que no le conviene ese servicio de transporte y decida optar por otro. Teniendo en cuenta la situación económica de los usuarios y las alternativas del servicio disponible, se fijan tarifas competitivas. Sin embargo, se dan marcadas diferencias entre las estructuras de tarifas basadas en los costos y las tarifas competitivas. El establecimiento, administración y publicación de estas últimas reviste mayor complejidad.